El Como vuelve a pescar en Vigo, esta vez se ha fijado en Carl Starfelt. ¿Cuánto ofrecen los italianos y debería el Celta acudir al mercado? Lo repasamos todo hoy aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. Hago chas y aparezco a tu lado. ¿Y vuelve a aparecer el cómo? Pues vuelve a aparecer el equipo italiano Lucas Peteiro, porque como has dicho en la introducción, 6 meses después, casi 7, de que el cómo apareciese en las vidas del Celta, y no porque su entrenador sea Cés Fábregas, que nos metió algún golito en Balaídos, vuelven a estar interesados en un futbolista del Celta. Hay que recordar que Celta y Como ya negociaron en el pasado mercado de invierno para lograr en el último día de mercado, que directo de 12 horas, Lucas Peteiro, la salida de Tasos Dubicas al conjunto italiano por 14 millones de euros. Pero hoy no es un delantero, hoy es todo lo contrario, es un defensa, ya que el Como Lucas Peteiro se ha interesado en Carl Starfelt, en el defensor sueco del Celta de Vigo. Sí, señor, esa información apuntaban desde Italia el pasado jueves 26 de junio, pero antes de ir a repasarlo todo lo que tenemos disponible a nuestro alcance, además de después divagar sobre qué debería hacer el Celta, por cuánto venderlo, acudir al mercado, confiar en la cantera, veremos, ¿no? Recordemos que 3 competiciones son muchos partidos en un año, hay que pasar por comisaría, hay que ir a junto de nuestro colegón Germán, ahí lo el policía de like, que está ahí descansando, para poner un objetivo para este videín de sábado que os vais a ver ahí mientras desayunáis, mientras vais a la playa, mientras coméis. Oye, ¿qué objetivo pone Germán hoy, policía de like? Nosotros no cambiamos, Lucas Peteiro, las noticias van y vienen, pero en TQHT el reto de likes se mantiene, así que reto 1000 likes para este vídeo, al igual que lo estamos teniendo en todos los directos y que estáis cumpliendo con creces. Así que 1000 likes, un pulgar arriba, que os sale gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Tal como decía Lucas Peteiro, la noticia que llegaba desde Italia la avanzaba el compañero Alfredo Pedula y decía que el Como quiere fichar a Carl Starfelt. También avanzaba, algo que cogía por sorpresa aquí en Vigo, porque no había noticias al respecto, las negociaciones con el Celta para fichar al central sueco avanzan positivamente. El compañero periodista reputado en Italia no es Fabrizio Romano, pero tiene una buena reputación a la hora de hablar de mercado de fichajes, Lucas Peteiro, y que nos decía lo siguiente, que Starfelt no es que lo quiera fichar el Como, sino que las negociaciones entre el Celta y el conjunto italiano pueden estar muy avanzadas. Sí. También hacía esa noticia referencia a una horquilla de cantidad en la cual se estaría hablando de este traspaso, Marcos Piedras, que ronda los más de 10 millones de euros. No sabemos cuál es la cifra exacta, no ha trascendido aún en ninguna noticia, pero el compañero, el periodista italiano, que decía que sería una operación que al Como tendría un valor, la operación, de 2 dígitos, es decir, más de 10 millones de euros. Hay que recordar que sería una cifra, yo creo, bien recibida en Vigo, pero ahora hablaremos de ello, porque también ampliaba información, no en España, pero así lo hacía un diario sueco como es Expressen, que ampliaba la información y nos decía que en febrero o Como ya había mostrado interés en la operación para fichar a Carl Starfelt, pero que en aquel momento el Celta lo rechazó. Hay que recordar que el Como se interesó en los últimos días del mercado de invierno, al igual que por Dubicas en el último día. En aquel entonces el Celta no tenía margen de maniobra y no dejó salir al central sueco, pero el conjunto italiano R sigue queriendo al futbolista del Celta de Vigo, Peteiro. Sí, no tengo nada que añadir a lo que apuntan desde Suecia. Lo que sí, ¿sabes para qué fichan periodistas en este periódico? Ojo. Para que se expresen. Más cositas. Repasamos, ya lo decía antes Marcos Piedras, la cantidad que apuntaba desde Italia Alfredo Pedula, que está dispuesto a ofrecer el Como, en qué horquilla se estaría moviendo la operación. Los 10 millones de euros se dice desde Italia que es la horquilla en la que se está moviendo la operación, unas asociaciones ya avanzadas según avanzan desde el país que conquistó a toda Europa en su momento y nos hizo hablar aquí castellano, por ejemplo, a través del latino. No sé para qué dio estas vueltas para decir que en cuanto, que es el punto de debate, Marcos Piedras, ¿en cuánto estarías tú como celtista cómodo en una cifra de venta de Carl Starfelt? Yo creo que ahora lo repasaremos en este vídeo. Veremos de un futbolista que ha sido fundamental esta temporada para Claudio Giraldez, que tan solo tras esa lesión que sufrió el futbolista sueco, hay que recordar, en aquella derrota del Celta en Balaídos frente al Español, lo alejó de los terrenos de juego, y que es un futbolista que desde su llegada a Vigo, primero de la mano de Rafa Benítez y después con Claudio Giraldez, ha sido vital para ambos entrenadores. Hay que recordar, para la gente que no se acuerde, que solo se recuerde del Starfelt actual, cuándo llega Starfelt a Vigo, cuánto le valió Starfelt al Celta, pues el futbolista sueco que llegó en la misma temporada pasada, mercado en el que dirigía el Celta Rafa Benítez y Luis Campos, y el Celta pagó 5 millones de euros a su ex equipo como era el Celtic, 5 millones de euros que se le pagó al equipo escocés por el contrato, por el fichaje del central sueco. Hay que recordar que venía de jugar Europa con el conjunto verde. Teniendo en cuenta que el Celta pagó 5 millones de euros, que Carl Starfelt tiene 30 años de edad
que entra en sus 2 últimos años de contrato. Punto importante también aquí. Si el Celta no vende a Starfelt ahora en esta temporada, afrontaría su último año de contrato, con lo que estaría obligado a renovar o vender siempre y cuando pasara esta temporada. Entonces la tesitura está en que si el Celta quiere sacar rédito económico, recuperar parte de la inversión que hizo por el futbolista sueco, tiene que ser ahora. ¿En cuánto podríamos vender o no a Starfelt? Yo creo que la horquilla que habrán en Italia de 2 cifras es una cantidad que aceptaría la mayoría del celtismo. Central de 30 años, que ya seguramente haya conseguido su pick como futbolista, y el Celta estaría doblando lo que en su día pagó por el futbolista sueco. Yo creo que nadie aquí se asusta ni nadie se va a llevar las manos a la cabeza si sale por 10 o más millones. Sí, a mí me parece muy positivo, que yo, que he sido muy crítico con las posturas de Celta a la hora de vender, que la cifra inicial de la cual se hable desde Italia, que la información que sale de los clubes compradores suele ser a la baja respecto a los clubes vendedores, ¿no? Pero que se hable de 10 kilos en Italia de punto de partida me parece muy positivo, porque estamos hablando de que el Celta, en mi humilde opinión, está haciendo, si las informaciones que salen son ciertas, una buena venta. Recordemos que el currículum de Starfelt es pues el que es Liga rusa, bueno, Liga sueca, después Liga rusa y después Liga sueca. Escocesa, perdón, antes de recalar en España. No había pisado, digamos, un gran equipo hasta bien entrados los 25-26 años, cuando pisa el Celta, que no es un buen equipo, pero sí es una gran liga, y es un gran equipo para nosotros. Sí, el Celtic. Bueno, el Celtic, pero sí, pero ¿qué es Liga sueca? Bueno, sí, Liga que sueca, ¿cómo estoy? Liga escocesa. Pero juegan Champions, ¿eh? Sí, bueno, pero no sé, no me parece un currículum que digas tú... No es una gran liga, exquisito, efectivamente. No es que haya sido central, yo qué sé, de la Fiorentina o de un equipo con un poco más de currículum, aunque no sea un grande de su país, pero que sea un equipo... Si hay algún aficionado del Celtic, lo sentimos muchísimo. I'm so sorry. No, pero yéndonos a lo serio, estamos hablando de un central que igual este año te iba a dar un pelín de mejor rendimiento respecto a la temporada pasada, pero que por 12 millones yo lo firmo y por 15 lo llevo a caballito. O sea, me parece una oferta que el Celta no debería dejar escapar. Ya en su momento, bueno, se puso muy duro y bien hecho. Y yo siempre apoyaré que el Celta se ponga duro en las negociaciones con el Unión Berlín por Josef Aidú. Josef Aidú después se lesiona en un partido de selecciones Ghana, sin ningún tipo de relevancia con Ghana en Estados Unidos. Creo que recuerdo que además era contra Estados Unidos. Y bueno, un movimiento que tendría todo el sentido del mundo a nivel activo económico. Ahora bien, esto es deporte, esto es fútbol y hay que valorar muchas cosas. ¿Cómo ha sido el rendimiento? ¿Qué es lo que tendría que sustituir el Celta en caso de dejar salir a Carl Starfelt? Esta temporada Carl Starfelt ha sido el 6º jugador más empleado por Claudio Giraldez, después de Vicente Guaita, Óscar Mingueza, Javi Rodríguez, Marcos Alonso y Fran Beltrán. El 6º es Carl Starfelt. 30 partidos jugados y probablemente habría jugado alguno más si no se llega a lesionar contra el Español en la recta final de temporada. 2.481 minutos entre ambas competiciones. Un gol que, si no recuerdo mal, se le metió al Villarreal de cabeza en la cerámica en la jornada 3 o 4, y un total de 0 expulsiones las que ha recibido esta temporada Carl Starfelt. Eso sí, creo que cumplió un ciclo por tarjetas amarillas en Liga. Es decir, un futbolista que ha sido un buen defensor para el Celta, que ha cuajado sobre todo esta segunda temporada un buen rendimiento, que ha sido importante a nivel de minutaje y que además pues no, digamos que no comete errores que le supongan expulsiones. No, yo creo que en esta temporada, sí que es verdad que la temporada pasada es muy difícil de analizar, porque con la temporada de Rafa Benítez, pues me parece feo acusar el rendimiento de uno u otro, pero sí que es verdad que con Claudio Giraldez, al menos en esos 10 últimos partidos de la temporada pasada y en esta temporada, ha sido un pilar indiscutible para el entrenador de Porriño. Sí que es verdad que hay un antes y un después con Starfelt. Yo creo que Starfelt es un futbolista que es quizás del equipo el que mejor le ha venido la llegada de Marcos Alonso. Veíamos en las primeras jornadas donde el Celta tuvo aquellos problemas defensivos, que encajaba goles en duelos aéreos, que los acabó encajando durante toda la temporada, pero en aquellas primeras jornadas era una sangría defensiva lo que estaba sufriendo el Celta en balón aéreo, y desde la llegada de Marcos Alonso quizás vimos la mejor versión de Starfelt en Vigo. A partir de ahí ha sido un futbolista que, junto a Marcos Alonso y Javi Rodríguez, lo decía Lucas, pilar fundamental. Sexto, decías, ¿no? Sexto futbolista con más minutos con Claudio Giraldez. Sabemos todos lo difícil que es tener minutos con el entrenador de Porriño y las variantes que suele hacer Claudio Giraldez. No, lo difícil es tener tantos. Claro, tener tantos. Lo difícil que es completarlos, porque minutos lo tienen todos. Ahora, tanta carga de minutos es muy, muy, muy difícil, y Starfelt lo ha conseguido. ¿Sería una marcha difícil de sustituir para Claudio Giraldez? Seguramente sí, porque siempre que ha estado disponible el futbolista sueco ha sido de la partida casi siempre con Claudio Giraldez. Pero vamos a dar por cierta esta información que llega desde Italia. Vamos a dar por cierto que el Como es el nuevo equipo de Starfelt, que el Celta vendería al futbolista sueco por una horquilla de 10-15 millones de euros. ¿Cómo quedaría la situación de la defensa del Celta? Pues tal como estáis viendo en imagen, estos serían los centrales que a día de hoy tendría disponibles Claudio Giraldez tras la marcha del sueco. Empezando de derecha a izquierda, en el costado diestro, Javi Rodríguez, que a priori va a ser el titular indiscutible, pero tendría a su lado a Josef Aidú
que vuelve de cesión del Real Valladolid. Y yo empiezo a leer, Lucas Pereiro, que la carta de la libertad empieza a asomar, porque el Celta va a tener muy difícil deshacerse de Josef Aidú. Igual le han pedido a Jorge Méndez que lo mueva, pero Jorge Méndez hace ventas, pero no milagros. Y hemos puesto el asterisco por poner, partimos de la base que ninguno de los dos que hacemos este vídeo queremos verlo ahí, pero ponemos el comodín de que Óscar Mingueza podría, en caso de urgencia, desempeñarse en ese puesto de central diestro. En el de líbero, el que ocuparía Karl Starfelt, el que se va. Unai Núñez vuelve del Athletic Club de Bilbao. Sí que es verdad que el equipo vasco sigue interesado en lograr otra cesión o incluso el traspaso del futbolista de Bilbao, pero no hay nada hecho y lo más que probable es que el 2 de julio, en apenas 2-3 días, empiece la pretemporada con el Celta, acompañado de Catemate, Joel Lago y de Carlos Domínguez. Un Carlos Domínguez que, lo contamos el otro día, está cerrando casi su renovación con el Celta. Hay que recordar que terminaba contrato en el 2026. Y mientras, en el costado zurdo, Marcos Alonso, el capitán sin brazalete, seguramente parta como favorito para esa posición, acompañado de Manu Fernández, que llega desde el Celta a Fortuna, renovó y pasará a tener ficha de primer equipo. Hay que recordar, a priori hará la pretemporada, veremos si convence o no a Claudio Giraldez. Y otro comodín que hemos puesto aquí como en la derecha con Mingueza, sí que es verdad que aquí vemos que tiene más posibilidades de desempeñarse ahí, que es Mijailo Ristic. A priori, Lucas, 3 jugadores que hemos puesto por posición. ¿Podríamos decir que el Celta dé por cubierta la tarea defensiva yéndose Starfelt? Podríamos decir que sí, pero nosotros al menos pensamos que no. Sí, en Vigo ya las hemos visto de todos los colores, la típica de mercado cerrado. La realidad es que este año el Celta está moviéndose muy por encima de las expectativas del celtista promedio. Yo creo que ni el más optimista daría por cerrada antes del 1 de julio la llegada de un delantero presumiblemente titular, de un portero presumiblemente titular y que esté también cerquita la llegada de un extremo diferencial como Brian Zaragoza. Eilax Morillo fichado. El mes de junio del Celta, de verdad que jamás pensé que diría esto, pero es cercano al sobresaliente. Y con el asterisco que se ha ido Fer López. Exacto, si no fuese por la venta de Fer López, es cierto que sin la venta de Fer López probablemente no habrían llegado los jugadores que han llegado, y quizás el plan A del Celta era sacar precisamente a un Karl Starfelt, a un Óscar Mingueza, que no a un Fer López, que sí que es cierto que se ha sacado una buena tajada, pero que quizás en un futuro la tajada puede haber sido por 2 o por 3, ¿no? El rendimiento de Fer López, y sobre todo la cuantía económica que podías percibir, era exponencial en los próximos meses. A partir de ahí, quizás también podemos puntualizar la posible subida de un Joel López, que sabemos que es del gusto de Claudio Giraldez para pulir el central izquierdo, pero lo que yo creo que cabe esperar es que el Celta se mueva, porque hay un perfil de central que ahora mismo no existiría en la plantilla del Celta, que es el perfil corpulento, el perfil de duelo aéreo, que no por ser grande tienes que ir bien, mejor o peor por arriba, pero sí que suele ir un poquito de la mano. No estamos diciendo que Charly Domínguez, que Joel Lago, que Javi Rodríguez, que Marcos Alonso, que Manu Fernández sean necios por arriba, no estamos diciendo eso, pero sí que falta un perfil que tú, sobre todo en un equipo de UEFA Europa League, si quieres llegar lejos, te falta un perfil de jerarquía, que aunque sea en la foto, aunque sea cuando van a poner el córner el equipo contrario, vea un tío que al menos haga sombra en el área, ¿no? Un tío grande. Sin duda, y con la marcha de Starfelt tendremos que ver si el Celta acude al mercado o no. Desde aquí, nos lo habéis preguntado en muchas ocasiones, os preguntamos qué nombre creéis que podría fichar el Celta para ser el recambio de Starfelt. Lo hemos visto en muchos lados, ha sonado Abkar, que termina contrato con el Alavés. También ha salido el nombre de un viejo conocido como es Sergio Barce, que ahora actualmente está en el Leye de Varsovia, ex canterano del Celta. Pero dejarnos en comentarios qué futbolista creéis vosotros que podría ser un buen recambio, un buen sustituto para Starfelt, que ha sido un jugador con tantos minutos con Claudio Giraldez. Recordar, ¿tienes algo más que decir? No, sí, simplemente puntualizar que con el dinero de Starfelt se podría buscar también recordar otras parcelas que están un pelín huérfanas en la plantilla del Celta, como puede ser la de ese especialista de balón parado que ya se hizo referencia a principios de verano desde el entorno del Celta. Incluso el propio Claudio Giraldez lo verbalizó en una entrevista a Atlántico Diario. Y también Fer López se ha marchado, pero aún no hay sustituto a la vista, porque Brian Zaragoza viene para el sitio de Alfón. Veremos en la derecha, ahora mismo está huérfano Yago Aspas tras la salida por fin de cesión de Iker Rosada y también la salida por traspaso de Fer López. Ahí el Celta no tiene un perfil en la cantera, al menos ya dispuesto, ya listo para primer equipo, con exigencia de 3 competiciones. El Celta en esa posición de extremo diestro, zurdito, para jugar hacia adentro, también va a tener que acudir al mercado, Marcos Pedras. Y asterisco importante que no hemos comentado en este vídeo y no quería acabarlo sin olvidarme. El Celta sí que es verdad que mucha gente dirá, oye, habéis puesto estos jugadores. También hay un interés muy real y cierto en César Azpilicueta, el jugador del Atlético de Madrid que termina contrato con el conjunto del Cholo Simeone, que acaba de terminar hace unos días
su participación en el Mundialito de Clubes, es uno de los nombres que interesa a la parcela deportiva del Celta para reforzar la defensa. Un César Azpilicueta que jugaría o vendría para acompañar a Javi Rodríguez de la derecha, pero nosotros aquí consideramos que no es ese perfil que le podría encajar al Celta para sustituir a Carl Starfelt, con lo que si el futbolista sueco se va, lo más lógico y lo más normal es que se busque un sustituto. Así que ya sabéis, dejarnos por comentarios quién creéis vosotros que puede ser el sustituto idóneo de Carl Starfelt y recordar, reto 1000 likes, nos ayuda muchísimo, botoncito arriba, botoncito de me gusta, que si no Germán se enfada y TQHT tiene que seguir creciendo día a día y eso depende de vosotros. Lucas Peteiro, muchas gracias un día más, nos vemos muy pronto y como dice siempre... Amigos, gracias por elegir vivir un día más. El Celta con nosotros. Chao, chao. A portarse bien.